Perfecto. Muy bien, gracias. Para comenzar, pues quiero agradecer a las organizadoras del seminario la invitación de la doctora Estela García y de la doctora Isabel Tuyú, que están en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y estamos aquí en el aula con mi grupo de estudiantes de la maestría en Ciencias en Didáctica de las Matemáticas. La intención es conocernos. Sí, creo que no, no, la cámara no me sigue esta. Ahí dejaré la doctora. Para eso no nos gusta. Y bueno, justo con ellos vamos a tratar un poco de estos temas que yo preparé hoy para dialogar con ustedes. Y voy a comenzar. Espero no haya problema. Ahora sí con las fechitas. Muy bien, pues para quienes estamos en esta disciplina, quienes nos ocupamos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pareciera que no necesitamos hacernos esa primera pregunta que tengo ahí sobre qué son las matemáticas. Podríamos pensar que las matemáticas son una y ya, y es la matemática que vamos a enseñar en todas partes. Sin embargo, dada mi experiencia como investigadora, como formadora de docentes y en programas de desarrollo profesional docente, pues me he encontrado con que al hacer esta pregunta en distintos espacios surge una diversidad de respuestas. Pueden ser respuestas que asocian a las matemáticas con procedimientos para resolver problemas y obtener un resultado, respuestas que la asocian con conceptos matemáticos, con modelos matemáticos y con un sistema de razón que sigue un sistema axiomático. Es una pregunta que también se han hecho muchos didactas de la matemática y que han discutido con la comunidad desde hace bastantes décadas y que está asociada también con esta otra pregunta. ¿Cómo sabemos que lo que hacemos en matemáticas es cierto? ¿Cómo sabemos que un concepto matemático es verdadero, un resultado en matemáticas es verdadero? Entonces, de la misma manera, esta respuesta va a tener que ver con a qué me estoy refiriendo. Si estoy pensando en la matemática escolar tradicional, puedo pensar que algo va a ser verdadero si seguí un algoritmo correctamente y llego a una respuesta, la respuesta esperada, la respuesta correcta de haber seguido el algoritmo de manera correcta. Si hablamos de la matemática aplicada, podríamos hablar de un modelo matemático y si este se adapta de una mejor manera a la realidad, pues esa respuesta que yo he obtenido es correcta. Y volvemos a la matemática pura, y si hablamos de una respuesta correcta dentro de la matemática pura, pues tendría yo que haber seguido todas las reglas de un sistema axiomático para llegar a que una proposición es verdadera o es falsa. Por lo tanto, estas dos preguntas no son tan obvias, necesito poderlas responder para saber desde dónde estoy abordando el problema de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con el que esté trabajando. La matemática, desde el currículum tradicional, desde la enseñanza tradicional de la matemática, ha sido vista desde una visión platónica. Hay muchas y muchos autores que han llegado a esta conclusión y desde esta visión platónica, la matemática van a ser aquellas entidades matemáticas no empíricas, perfectas, inmutables y totalmente objetivas, es decir, independientes del pensamiento y de la percepción de las personas. Esto según lo cita Font. Por lo tanto, van a ser un conocimiento a priori, es decir, ya va a estar predeterminado qué vamos a aprender, incluso podemos decir desde nuestra experiencia el cómo lo vamos a aprender también está predeterminado en cierta forma. Sepúlveda y Lezama hacen un análisis de esta matemática platónica
y vuelven a reafirmar que está muy presente en el profesorado y por consiguiente el profesorado la va a estar transmitiendo en el espacio escolar. Sepúlveda y Lezama nuevamente vuelven a encontrar que esta matemática y la manera en la que se enseña va a ser de origen eurocéntrico y por lo tanto va a ser una manera de colonialismo mental esa manera en la que estamos enseñando la matemática. Es decir, esa forma de pensar que proviene de Europa va a estarse implantando en todas nuestras aulas. Más adelante vamos a discutir que también se trata de una matemática androcéntrica y explicaré con detalle en ese momento por qué se trata de una matemática así. Sepúlveda y Lezama también concluyen que esta matemática va a evitar que, y quisiera decirlo con más claridad, va a imposibilitar a estudiantes y docentes de la capacidad creadora sobre la realidad. Y tampoco van a poder modificar esa realidad, dada esa matemática platónica. Y la escuela, en cierta manera, con esta manera de enseñar, pues va a mantener las desigualdades que tenemos hasta la actualidad. Y vamos a ir discutiendo a lo largo de esta charla el por qué es que eso sucede. Entonces, dada esta problemática, la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, o conocida como socioepistemología, se ha propuesto el rediseño del discurso matemático escolar como una forma de atender a los problemas sociales y culturales que acompañan la actividad didáctica en matemáticas. Otra manera de explicar esto que se ha propuesto en la teoría viene de esta frase muy usada por quienes la trabajan, que es democratizar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, que todas las personas puedan disfrutar de la matemática en su vida cotidiana, en la escuela, pero en este caso también que los docentes puedan disfrutar de su profesión como quienes enseñan matemáticas. Es decir, puedan trastocar a la matemática, cambiar la forma en la que se enseña la matemática. Esta teoría también parte de considerar a otro tipo de sujeto epistémico, es decir, otro tipo de sujeto pensante, otro tipo de sujeto distinto al sujeto epistémico en la matemática platónica, donde no habría nada que hacer con este sujeto, tendría únicamente que recibir esa matemática y integrarla a su conocimiento. No, tres. Sí. Vamos que. Pues, okay. No, porque necesito leerlas, no alcanzo ahí. Bien. Toda la investigación que se ha hecho en matemática educativa, que tiene varias décadas, entre esa investigación, en esas investigaciones se ha discutido mucho sobre lo que hemos llamado el discurso matemático escolar. Este discurso matemático escolar va a ser estudiado con mayor detalle por Daniela Soto en 2010 y reportado también en 2014, y ella encuentra que este discurso matemático escolar va a ser un sistema de razón que produce violencia simbólica. Una violencia simbólica que se traduce en la imposición de significados y de formas de razonamiento y caracteriza a este discurso matemático escolar como hegemónico, dado que va a poner como principales solamente una forma de argumentar, un tipo de significados y un tipo de procedimientos. No puede haber otros. Utilitario, porque la manera en la que se estructura la matemática escolar, pues únicamente va a servir como utilidad y no va a tener uso en otros espacios de conocimiento o uso fuera del aula, por ejemplo. Acabado y continuo, porque los objetos se presentan como si ya preexistieran a nosotros. Se presenta un programa de estudios con un seguimiento de temas, sin que al estudiar un tema hayamos pasado por los anteriores.
atomizado en los objetos matemáticos, es decir, lo único que le va a importar es la enseñanza y el aprendizaje de los objetos matemáticos y no los contextos socioculturales donde tenga uso o donde haya surgido. Y dado que no le importan estos contextos, pues tampoco va a tener una variedad de marcos de referencia que no sean intramatemáticos, donde se le pueda dar un significado. Dada esta violencia simbólica que produce el discurso matemático escolar, pues va a resultar que las personas vamos a estar excluidas de la construcción de conocimiento matemático. Daniela Soto hace la ampliación a también el docente y tiene una investigación muy interesante sobre ello, les invito a leerla. Este proceso de exclusión que va a invisibilizar otras formas de conocer, otras formas de aprender matemáticas, pues va a incluir a pueblos originarios, personas con discapacidad, a las personas en su cotidiano, es decir, en mi día a día usando matemáticas, ya sea de manera profesional o de manera personal. También va a excluir a personas de bajos recursos económicos o a grupos culturales no dominantes, es decir, grupos culturales que son minorías. Digamos, pues los que no se verían así como nosotros, sino que tengan otras costumbres, otras maneras de ver y vivir la vida. Y por supuesto, las mujeres. Entonces, lo pongo en negritas porque pues, es el área de investigación que yo trabajo y lo que vamos a discutir el día de hoy. La teoría socioepistemológica, dada esta visión que tiene sobre la matemática y la manera en la que la matemática escolar excluye a las personas, pues tiene que cambiar su visión. Tiene que pasar de solo trabajar con los objetos matemáticos a trabajar con aquellas situaciones, cosas que hacemos las personas que llevan a la construcción de un objeto matemático. Y estas se van a denominar prácticas. Y también va a ampliar la visión de dónde está observando la construcción de conocimiento matemático. Va a pasar de observarlo solamente en el aula y a lo que sucede en el aula y las interacciones dentro de ella, a observar lo que sucede en los escenarios socioculturales. Sí el aula, pero integrando lo que viene de afuera y además también es una teoría que presume puede trabajar con las personas y su conocimiento matemático fuera del aula, en los contextos reales. Y va a pasar de trabajar con un estudiante a un individuo. Es decir, un estudiante solo aprende en el aula, el individuo aprende en el aula, fuera del aula y en la interacción con todo lo que tiene que ver con su comunidad, su cultura, su historia y los saberes que hay tanto a nivel global como a nivel local. Estos son ejemplos de prácticas que se sabe que generan la construcción de objetos matemáticos, la predicción, la justificación, la optimización y la investigación está trabajando en identificar más prácticas que permiten la construcción de objetos matemáticos. Entonces, ya habiendo analizado esto, voy a entrar de lleno a lo que tiene que ver con género y construcción social del conocimiento matemático y menciono aquí a las mujeres como un grupo social que son capaces de construir conocimiento matemático, que tienen una historia, experiencias, saberes, que se han construido dada la división en roles de género asociados al sexo. Y quisiera distinguir aquí que el sexo, pues de nacimiento, podemos nacer como hombre, mujer, y hay casos donde hay una situación intermedia, pero son casos médicos y son muy pocos. Y en esos casos, aún así, se asigna un sexo dominante. Entonces, esa persona va a ser educada, tratada, dependiendo al sexo que se le haya asociado. Pero no va a ser solamente educada y tratada como mujer o hombre, sino de una manera masculina. O distinción entre sexo y género. Y luego esa es muy complicada. Estamos contestando un cuestionario, por ejemplo, y ponen género,
y no sabemos si elegir femenino o masculino, porque dijo, no soy tan femenina ni tampoco tan masculina, entonces ¿dónde me pongo? Entonces, sexo sería la pregunta correcta y tendríamos que elegir hombre, mujer, y el género al que yo me asocie, pues debería ser libre completamente. Entonces, comienzo la reflexión pensando en que pues, las mujeres necesitamos un tipo de justicia epistémica. ¿A qué me refiero? El sujeto epistémico es aquel capaz de pensar. Entonces, en matemáticas, nuestro sujeto epistémico sería el sujeto capaz de construir conocimiento matemático. Por mucho tiempo, las mujeres no fuimos consideradas sujeto epistémico. No éramos capaces de construir conocimiento matemático, ni conocimiento científico, y el conocimiento que teníamos, que no fue legitimado como científico, era considerado hechicería o brujería. Entonces, era un conocimiento, pues, no solamente olvidado o soslayado, sino culpado, se me va la palabra, o sea, un conocimiento malo. Entonces necesitamos... ¿Puede ser? Estigmatizado también. Gracias, Isabel. Desde la teoría socioepistemológica hemos hecho un análisis del triángulo de la didáctica, pero teniendo muy en cuenta la teoría y epistemología feministas. Entonces, es aquí donde ya no solo hablo de epistemología en general, sino de una epistemología que destaca a este nuevo sujeto epistémico, las mujeres. Y desde el análisis que hemos hecho, pues hemos encontrado que el saber matemático y la forma en la que se construye el saber matemático va a estar profundamente ligado a lo masculino y ligado a una figura que vamos a llamar androcéntrica. Es decir, un hombre, un varón de raza blanca, con posibilidades económicas, heterosexual, por supuesto, y pues dada esta configuración androcéntrica que tenemos de las matemáticas, pues las mujeres no jugaríamos un papel ahí. Si pensamos en el profesor, pues al hacer bien su trabajo va a ser un sujeto reproductor de la cultura. Es decir, va a enseñar esa matemática tal como la conoce, tal como está pensado que debe enseñarse, y va a enseñar esas ideas detrás de la matemática, es decir, un currículum oculto, que va a incluir que las mujeres no hemos estado presentes en el desarrollo histórico oficial de la matemática, aunque sí hemos estado presentes. Y además va a enseñar las creencias e ideas culturales del momento sobre el género, es decir, sobre la capacidad de las mujeres, sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Si pasamos al lado del estudiante, pues el alumno, como está aquí, que me gusta ponerlo en su configuración original, como aparece en muchas publicaciones, no hay profesoras, no hay alumnas, solo hay alumnos y profesores. Mi estudiante va a ser un sujeto con una enorme carga de estereotipos. Es decir, si tengo una estudiante mujer en el aula, pues voy a esperar que se comporte de cierta manera, que tenga o no tenga ciertas habilidades, y le voy a asignar cierto tipo de tareas. Y esto va a estar influenciado por investigaciones del pasado que han pues tratado de dar evidencia de la capacidad o incapacidad de las mujeres. Por ejemplo, hubo investigaciones sobre el tamaño del cerebro. Bueno, en la actualidad, con mejores herramientas y grupos de investigación más amplios, se ha encontrado que no hay diferencias de sexo, diferencias por género en las configuraciones de los cerebros, ni en su tamaño, ni en las interacciones que se dan entre neuronas. Pero este es el triángulo de la didáctica que tenemos y este es el análisis que hacemos desde la epistemología feminista. Dado estas situaciones que se han encontrado, la misma autora, Daniela Soto, junto con otros colegas que trabajan temas muy relacionados, hacen una propuesta de construcción social de conocimiento que vaya contra este discurso matemático escolar tradicional.
Entonces, ellos proponen que ante un discurso matemático hegemónico haya una pluralidad epistemológica, es decir, diversas formas de conocer en matemáticas. Y es aquí donde encontramos que cabe el análisis de cómo las mujeres, desde su construcción social de género, construyen conocimiento matemático. Hemos encontrado también que ante lo utilitario, ellos proponen una matemática funcional y hemos encontrado en varias investigaciones que las mujeres prefieren una matemática funcional. Es decir, que tenga una razón de ser dentro de un problema, que la puedan trastocar, entender, aplicar, usar. Y ya habíamos hablado de pasar de estar centrado en objetos a centrarnos en prácticas, es decir, aquellas prácticas de la actividad humana que permiten la construcción de conocimiento matemático. Y por lo tanto, también vamos a necesitar de la transversalidad de la matemática. No la podemos ver de manera aislada si ya no nos vamos a enfocar en sus objetos y si nos vamos a estar centrando en prácticas. Y proponen también estos investigadores un desarrollo de usos de la matemática en estas prácticas. Entonces, en esta parte, pues quisiera hacer la invitación a quienes están en línea y a quienes están aquí, a que tenemos mucho que trabajar para ese desarrollo de usos y voy a hacer énfasis en ello un poco más adelante. Bien, la teoría socioepistemológica de la matemática educativa para estudiar los fenómenos asociados a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas propone una herramienta que se llama problematización de la matemática en general y también una problematización de la matemática escolar. Propone que se analice lo que se quiere trabajar en matemáticas desde una dimensión epistemológica, cognitiva, didáctica y sociocultural. Hemos hecho una propuesta a cómo se haría ese análisis desde estas 4 dimensiones que la socioepistemología trata de manera sistémica, que también lo hacemos desde la perspectiva de género, con nuestras otras teorías que dan fundamento a lo que proponemos, que es la teoría feminista y la epistemología feminista. Y desde esta reflexión, estas 4 dimensiones se analizarían de esta forma. Pensemos también que es sistémico y que una dimensión tiene relación con la otra y pareciera que a veces repetimos un poco. Desde la dimensión socioepistemológica, pues tendríamos que analizar cómo las mujeres construyen conocimiento matemático desde los contextos donde se les ha permitido desarrollarse y cómo usan a la matemática también. Desde la dimensión cognitiva, tendríamos que analizar las formas de apropiación y significación características de las mujeres. Porque lo que hemos encontrado hasta ahora es que algunas investigaciones que analizan la parte cognitiva han estado fuertemente sesgadas por los estereotipos. Es decir, parten de creer que las mujeres no pueden realizar algo y pues tiene que haber una intervención y después ellas van a tener que hacerlo. Es decir, nos tienen que arreglar porque algo nos falta. Nuestra cognición no estaría bien desarrollada. Entonces, ha habido investigaciones como la de Verónica Ortiz que se han enfocado en diseñar herramientas que analicen lo cognitivo, que sean más amplias y más ricas, porque resulta que no solo las mujeres salimos mal puntuadas en habilidades de visualización espacial, por ejemplo, sino también otros grupos sociales como los que había yo mencionado antes. Entonces hay que pensar en nuevas herramientas para estudiar la construcción cognitiva y la significación. Desde la dimensión sociocultural, necesitamos diversificar los contextos en los que se aplica, se usa, lo que se usa dentro del aula de matemáticas y los que estudiamos también en la investigación. Y necesitamos, desde el polo didáctico, tener muy presentes que existen prácticas que excluyen de manera física dentro del aula a las mujeres de la participación en la clase y por lo tanto también de la construcción de conocimiento. Y si habláramos de eso, pues podríamos tener una discusión muy amplia de, por ejemplo, cómo las mujeres somos calificadas en las pruebas con más rigor o cómo no
podemos participar tan libremente de la clase porque no siempre tenemos la palabra o no siempre queremos expresar lo que queremos o lo que estamos pensando. Voy a comentarles ahora sobre una experiencia que hemos tenido durante finales del año pasado y lo que lleva de este, que tiene que ver con una propuesta que hicimos para sensibilizar y concientizar al profesorado en formación. Es decir, trabajamos con docentes en normales y docentes en universidades que se están formando para enseñar matemáticas. La intención nuestra era llevar todas estas ideas y reflexiones que surgen de nuestras investigaciones a quienes están interactuando en el aula con las y los estudiantes. Hicimos todo un diseño que culmina con diseño de situaciones de aprendizaje, pero con perspectiva de género. Es decir, un diseño de situaciones que considera a las mujeres como sujetos que son capaces de construir conocimiento matemático. Pues para eso, antes de comenzar con la problematización de la matemática escolar, que es pues, la herramienta que tenemos para la investigación, pero también para el diseño de situaciones para el aula, pusimos una actividad preliminar que consistía en revisar un material construido diseñado por un grupo que se llama Sorkin. Es un grupo español de tipo asociación civil que obtuvo recursos de una dependencia del gobierno español para diseñar este material. Entonces, puedo dejarles la liga más adelante para que consulten ese material. Y en este material se discuten muchas cosas sobre género, pero también tiene un capítulo destinado a mostrar los saberes de las mujeres y cómo los saberes de las mujeres tienen un objetivo un tanto distinto. Ponen la vida al centro. Esto porque queríamos hacer un cambio a los contextos dentro del discurso matemático escolar. Los contextos del discurso matemático escolar se parecen a esto. Y tengo aquí en el aula muchas colegas que son docentes frente a aula o que han estado en aulas, y regularmente los temas de matemáticas se tratan balas de cañón, viajes al espacio, por mar, y todo lo que tiene que ver con el poder. Por ejemplo, tener un auto mejor equipado en actividades económicas. Son igual o más importantes, que ponen la vida al centro y que no son incluidos en el discurso matemático escolar, son dejados de lado y son temas que tienen que ver con esto, con el cuidado del medio ambiente, la pobreza, y que las mujeres somos las que tienen pobreza, la alimentación, una alimentación saludable, sostenible, con pues el dar vida, como es el embarazo, la menstruación, el parto, el cuidado de la salud, que digo, más que nunca se ha puesto en evidencia que el cuidado de la salud es importante, y también pues el hacer llegar a nuestros hogares medios tan básicos como el agua. Sabemos que donde falta agua son las mujeres las que están encargadas de hacer que haya agua para preparar los alimentos, para la limpieza, igual para cuidar la salud. Y entonces proponíamos en esta actividad preliminar a la problematización de la matemática escolar que revisaran este material del grupo Sorkin y escogieran 2 saberes de mujeres donde fuera evidente para ellos que hay uso de conocimiento matemático y que los asociaran con los campos formativos que ahora es la manera en la que se les llama en el programa de la nueva escuela mexicana. Es decir, traducción para ellos, porque apenas estaban conociendo a la nueva escuela mexicana, cuáles son las matemáticas que pueden trabajarse. Bueno, en ese material del grupo Sorkin, siempre están haciendo referencia a los saberes de las mujeres y a la ciencia legitimada, de manera explícita o de manera implícita. Estos son los saberes que nos vamos a encontrar, los que tienen que ver con la domesticación de las plantas y los animales, con la observación del cielo y la tierra, pero si ven, al lado tengo justo
los que hacen su contraparte. Están los saberes de las mujeres y la ciencia legitimada. Es decir, mismas actividades, pero cuando han sido legitimados esos saberes, pues se les nombra de manera distinta. Por ejemplo, domesticación de las plantas y los animales, pues podríamos hablar en la actualidad incluso de la genética. Hay investigaciones, cambio los genes de una planta para que puedan ser viables en un lugar árido. La observación del cielo y de la tierra, pues, llamada astronomía. Transformaciones físico-químicas que nutren, pues física y química. El cuidado de la salud, de la alimentación, la higiene, la herbolaria, pues es medicina. El embarazo se llama ginecología, se le lleva a cabo un nombre que así fue en un inicio. Los bordados, los tejidos y los telares, pues sabemos que hay bordados, tejidos que tienen un menor costo y menor valor que toda la industria de la moda. Resulta que ahora es moda rápida, compramos y al siguiente día pues ya se rompió, no sé, en un mes, para que sigamos comprando. Entonces hay toda una mercadotecnia de la moda. Y la educación en el hogar, pues era la que nos dejaban a las mujeres, y pues educación a nivel general. Y aunque las mujeres estamos muy presentes en educación, vamos a encontrar que no tenemos los puestos de dirección. Y también es un tema que pues podríamos discutir muchísimo. Por ejemplo, ¿por qué hay más mujeres en nivel preescolar? Que tiene que ver con la puericultura. Entonces, pusimos a estas profesoras y profesores de formación a revisar estos materiales. Trabajamos con varios grupos. Hemos trabajado con 6 grupos de profesoras y profesores en formación, y les presento solo el análisis de uno de los grupos. Entonces, estos grupos, cuando les pedíamos elegir los saberes, bueno, los saberes en el material tienen un título un tanto distinto a los que yo les mencionaba ahorita. Por ejemplo, el más mencionado fue transformaciones que nutren, y hacían referencia al pan. Es decir, cómo se hace el pan, las proporciones y el tiempo que se requiere para fermentar el pan y las cantidades, etc. 4 personas hicieron mención a eso. Les pedíamos 2 saberes, así que por lo tanto tendríamos 12 respuestas. El uso, la rueca y las agujas, la mencionaron 3 personas. El resto, el cielo y la tierra, la ciencia en la cocina, la huerta y el corral, la salud es lo primero, y más claro que el agua, solo tuvieron una mención. Entonces estamos buscando el por qué solamente esas fueron las más mencionadas. Puede ser que, entre otras cosas, fueron como los temas más explorados en la discusión dentro del curso. Si teníamos el curso, reflexiones, diapositivas, trabajo, y después iban y hacían su tarea, que fue esta del grupo Sorquín. Y después volvíamos al aula a discutirla. ¿Cómo mencionan a las mujeres y a lo femenino? Bueno, lo principal es que destacan las técnicas, o sea, lo especial que tiene el uso de la matemática en cada uno de estos saberes. Eso es de las cosas que más suceden. Los saberes matemáticos tienen mayor visibilidad. Digamos, mencionan al saber, pero hacen toda una descripción de cómo la matemática estaría ahí jugando un papel. No hay un lenguaje incluyente, es decir, a pesar de que están analizando un saber de las mujeres, pues se sigue viendo esta distinción entre sastres y costureras, es decir, la misma actividad, pero se nos nombra distinto y la actividad se le da más valor de un lado y menos valor del otro. Se hace referencia al esposo o al investigador que trabajó ese tema. Y hay imágenes estereotipadas. Es decir, para los pocos que pusieron imágenes en su tarea, pues sale una mujer con características muy femeninas, con ropa muy femenina, que enseña el cuerpo incluso, a pesar de que se trataba de una discusión de esta naturaleza, y pues buscábamos que eso no apareciera. Y hasta el final, muy pocas personas, en su mayoría mujeres, reflexionan sobre la invisibilización de las mujeres y sus aportes científicos. Solo se cumple con la tarea sin una reflexión más profunda. Un par de chicas lo hicieron.
Estos son los temas de matemáticas que aparecieron. Magnitudes y medidas, porque está muy asociado con lo del pan. Longitud, masa, tiempo, volumen, temperatura. Aritmética, números, operaciones, proporcionalidad, patrones aritméticos simples. Figuras geométricas aparecen solamente una vez. La transversalidad con otras ciencias, a pesar de que estamos hablando de saberes transversales, no se menciona, no aparece. Y estadística y probabilidad fue una vez mencionado. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Además de pues el análisis, esto que podemos mostrar, cuando les pedíamos diseñar su situación de aprendizaje, se olvidaron por completo de los saberes de las mujeres. Ya no lo integraron como tal. Comienzan mencionando un saber de mujeres en algunos casos, pero en el inicio, el desarrollo y el cierre, pues ya no tiene un papel importante o fundamental en cómo se va a construir la actividad. De hecho, resultan ser actividades muy tradicionales y por lo tanto concluimos que pues es necesario trabajar más tiempo y con más profundidad el diseño de situaciones de aprendizaje, que quienes trabajamos la teoría socioepistemológica sabemos que no es fácil cambiar, descentrar al objeto, es decir, cambiar de pensar solo en objetos a pensar en prácticas que permiten la construcción de conocimiento, pero que además no es sencillo cambiar de darle valor a estos contextos tradicionales en los que se enseña la matemática a otros contextos que por siempre han sido devaluados. Entonces, necesitamos trabajar una problematización de la matemática escolar suficientemente robusta y profunda. Entonces, para ello lo primero que podemos hacer son investigaciones y si tenemos posibilidad de trabajar más tiempo y de manera presencial con más docentes en formación, pues ahí es donde haríamos esa actividad. Necesitamos profundizar en los saberes de las mujeres desde estas 4 dimensiones de la socioepistemología. Pues solamente así vamos a poder desnaturalizar eso que se ha naturalizado respecto a los saberes de las mujeres y profundizar en cómo es que se construye el conocimiento matemático desde estos. Les decía yo que el curso tuvo como objetivo concientizar, bueno, sensibilizar primero y luego concientizar sobre la situación de las mujeres dentro del aula y las carreras que tienen que ver con matemáticas, pero también sobre que los saberes de las mujeres no han sido integrados al aula y estos efectos, dada la evidencia que tenemos, han sido más evidentes en las estudiantes mujeres. Es decir, ellas reflexionan sobre el papel de las mujeres y cómo un cambio en esos contextos que estamos tratando en el aula, pues sería positivo para ellas y para que haya más mujeres interesadas en el aprendizaje de las matemáticas. Algo que no mencioné hace rato fue que esta propuesta de curso donde integramos los saberes de las mujeres, surgió de que, a pesar de que se habían hecho muchos diseños desde esta teoría para el aula de matemáticas, seguíamos observando la misma dinámica de participación e interacción de las mujeres. Es decir, a ellas les iba bien en la puesta en escena de la situación de aprendizaje, pero lo que buscamos es que ellas argumenten más, interactúen más, experimenten más, y eso no estaba sucediendo. Y nuestra revisión nos llevó a pensar que es la falta de estos saberes de las mujeres, es decir, seguimos sin ser consideradas, en diseños que no integran los saberes de las mujeres, seguimos sin ser consideradas sujeto epistémico, es decir, lo que nosotras hacemos tradicionalmente, los espacios donde nos desarrollamos, pareciera que no tienen que ver con la matemática. Entonces, no sacamos todas nuestras experiencias y podemos argumentar y observar, experimentar dentro del aula. Entonces, de ahí surgió esta propuesta de integrar a los saberes de las mujeres. Bueno, terminé, entonces quisiera escuchar la reflexión tanto desde allá en Yucatán como de aquí con mi grupo. Estas son algunas de las referencias que ahí incluí. Podría incluir más. Por ejemplo, hay diseños que ya están publicados formalmente, que es también de donde surge la propuesta.
de colegas como la doctora Socorro Valero, que trabaja sobre el embarazo, la maestra Nayeli López, que trabajó sobre la menstruación, la doctora Claudia Méndez, que trabaja sobre los roles y estereotipos en el aula. En este caso es una actividad que tiene que ver con fracciones. Las dos anteriores tienen que ver con pensamiento y lenguaje variacional. Y una investigación que recientemente conocí que tiene que ver con proporcionalidad de Janet Larreta, que también participó en este diseño de actividades como nosotros, que pues los planteamos a la Sociedad Matemática Mexicana y fuimos beneficiadas por una convocatoria que sacó la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces, ella sacó primer lugar. Entonces, es una investigación que merece mucho la pena consultar. Ese es mi correo. Y si quieren conocer algunas publicaciones mías y de mis colegas, pues pueden acceder a ese código QR y ahí van a encontrar lo que ya está publicado. Muy bien, doctoras Estela e Isabel, es lo que tengo para presentar. Las escucho. Si es que están ahí y si me estaban escuchando. Sí, Lupita, muchísimas gracias. Por la presentación. Ha sido muy interesante para ambas comunidades. Y bueno, pues ha llegado el momento de realizar la sesión de preguntas. Tenemos aquí a varios estudiantes de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, que los invito a expresar sus dudas y comentarios. Igual la invitación está abierta para el grupo. ¿Perdón? Nos ven. Eso está activada esta cámara. Y se mueve, no sé. No. ¿Qué se lo haces? Solo sigue el bloque de los Chicos, estudiantes, ¿qué preguntas tienen? Disculpe, tengo una pregunta. Ángel. Disculpe, este enfoque toma en cuenta las teorías de lo antropológico, de lo didáctico y teorías como la semiótica en matemáticas. Hola, Ángel. La teoría antropológica y la teoría socioepistemológica comparten algunos rasgos en común. Tal vez pueda parecer que lo tomamos en cuenta, pero no. Es por completo teoría socioepistemológica. Pero creo yo que sí podría hacerse una investigación desde esta teoría sobre las prácticas de referencia donde nos desempeñamos las mujeres. Y las teorías de tipo semiótico, una investigación desde estas teorías, así que pues abro la invitación a que alguien haga alguna investigación de ese tipo. Gracias. Gracias, tengan buen día. Gracias. Tenemos aquí a Aura. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta que las percepciones de género influyen tanto en la confianza como en el desempeño de las mujeres en específico, en el diseño de, bueno, en los diseños específicamente en esta área, tanto como en el diseño de clases o investigaciones, ¿usted podría proponer algunas estrategias que promuevan una mayor autoconfianza y participación activa? Ya que pues por los estereotipos es un poquito como que no tenemos tanta confianza a veces en lo que hacemos por lo mismo del
la epistemología, o sea, no se ha planteado, no se ha enfatizado tanto como, digamos, el papel que tuvieron las mujeres, no se les da importancia. Entonces, ¿usted como qué estrategia podría, digamos, implementar o sugerir? Bueno, desde hace bastante tiempo se ha tratado de trabajar con esto, digamos, no solo en las investigaciones, sino otras investigaciones en didáctica. Y la primera propuesta que se ha hecho en otros lados es integrar a las mujeres, mencionarlas. Es decir, si se tiene conocimiento de que alguna mujer matemática participó en el desarrollo de un cierto concepto, pues mencionarla. E incluso tenemos una colega, Gisela Espinosa, no la mencioné hace rato, pero de ella se pueden consultar ya propuestas que integran a las mujeres matemáticas y no solamente a manera de mención, que es como se había propuesto en el pasado, sino tomar sus saberes, es decir, la aportación a la matemática que hace esa mujer y diseñar toda una actividad para el aula. Cecilia, por ahí, ella participó en el Congreso de Matemática Educativa, me parece, y tuvo todo un taller con una propuesta de este tipo. La otra propuesta que presumimos puede tener efectos positivos es integrar de lleno los saberes de las mujeres. Esto va a ser más básico porque en nivel primaria, secundaria, medio superior, pues es fácil pues, desarrollar los objetos matemáticos. Creo que va a ser un poquito más difícil a nivel superior, porque ahí pues se trabaja con la matemática ya de lleno. Aquí se podrían usar propuestas como la de la doctora Gisela Espinosa, es decir, una mujer matemática que en el pasado o en la actualidad, de preferencia mexicana, que aporte a ese tema que se está trabajando, aunque no se desarrolle del todo, pero que se le mencione. ¿Esto por qué? Porque, como lo mencionaba hace rato, pues necesitamos ser consideradas sujetas capaces de construir conocimiento matemático. Y de esa forma, el chip. Pero también porque hemos identificado que cuando las mujeres se sienten identificadas con la forma, con el tema que se está trabajando, el contexto en el que se está trabajando, pues ellas sienten la decir algo más sobre ese tema. Y esto se observó muy claramente en esta investigación que les mencioné de Janet Larreta, que pues estuvo en este concurso de la Sociedad Matemática, donde ella trabajó con un pueblo originario en Durango, y las niñas, cuando ella plantea un diseño de construcción de vasijas de barro, las niñas, que son las que realizan esa actividad junto con sus madres, sus abuelas, se empoderaron completamente de la actividad en el aula y ellas eran las que dirigían la actividad, tanto a hacer las vasijas como a la actividad matemática. Entonces, a mí me gusta mucho esa investigación porque da una información muy fuerte. Mujeres nos podemos sentir de alguna manera empoderadas cuando tenemos esta balanza de nuestro lado. Espero haberte ayudado ahora. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el diseño de propuestas para que esto ya no suceda. Muchas gracias. Camila tiene... por favor. Sí, me llamó mucho la atención el estudio que hicieron, como quienes hicieron las reflexiones de cómo las mujeres se ven excluidas en la construcción del conocimiento, fueron justamente las mujeres que participaron en el estudio, mientras que los hombres no lo reflexionaron, o sea, solo hicieron la actividad por cumplirla, pero no reflexionaron
por qué y cómo las mujeres están siendo excluidas. Entonces, mi pregunta va dirigida a eso, o sea, ¿qué estrategias se podrían implementar para que también los hombres vean la importancia de incluir el conocimiento de las mujeres dentro de los diseños didácticos? Hemos buscado implementar muchas estrategias. Hemos hecho una reflexión incluso de cómo afecta a los hombres que se siga trabajando la matemática escolar de esa manera y cómo les afecta también que la tendencia en la participación de las mujeres y los hombres sea como es ahora. O sea, ¿cómo es esa tendencia? En nivel primaria, mientras al sistema educativo, se dieron becas y finalmente tenemos ahora que incluso a nivel superior, más o menos tenemos 50 y 50%. Lo que está pasando es que menos niños están entrando a primaria y secundaria y a medio superior. Y también en superior, están graduando y menos hombres se están titulando. Entonces, toda esta dinámica les está afectando también y les afecta también en lo personal, en su salud. Reflexión con estas entes y estos docentes en formación y pareciera en un momento que son conscientes de que eso sucede. Pero cuando llegamos al final del diseño, pues no. Incluso son muy conscientes que son criticados por haber elegido la docencia, que es una actividad principalmente de mujeres, en este caso como son de nivel básico, haber elegido la docencia a nivel básico como un área de desarrollo profesional. Y aún así no les hacemos completamente conscientes. Entonces, creemos que tiene que ver con la hegemonía de la matemática, es decir, la matemática está presentada como un área de conocimiento que es solo para algunas personas con ciertas características, pero también la influencia de lo masculino y el poder asociado a lo masculino. Es decir, lo asociado a lo femenino no tiene poder. Entonces, ellos quisieran mantener el poder. Entonces, pues no pueden hacer ese cambio tan fácilmente. Eso es la reflexión que tenemos ahorita, de por qué no lo hemos logrado. Pero en serio que hemos intentado mucho. Y próximamente va a aparecer, esperamos no tarde mucho, una publicación donde hemos mostrado todas estos datos, estas reflexiones y lo que los participantes nos han dejado ver sobre si se han sensibilizado y concientizado. Espero ayude, Camila. Vuelvo a repetir, estamos trabajando en ello mucho porque nos volvemos a encontrar con paredes. Pensamos que ya tenemos una propuesta y pues no es tan exitosa como pensamos. Leslie tiene la mano levantada. Leslie. Sí, buen día. Mi pregunta va más relacionada al momento de diversificar los contextos en las aulas de clase. Nosotros como profesores, como futuros profesores. Disculpa, Leslie, se te escucha entrecortada. Sí, Leslie. Ok. Nosotros como futuros profesores, ¿qué obstáculos nos podrían presentar a la hora de diversificar los contextos y cómo podríamos superarlos? Muy bien. ¿Qué obstáculos se pueden presentar y qué hemos observado que se presentan? Primero, un desconocimiento de ese contexto que las mujeres dominamos más. A veces puede tratar de entenderse, pero solo de manera superficial y tiene que entenderse con mayor profundidad. Por ejemplo, me he encontrado con un par de investigaciones, una que trabaja con los bordados y otra que trabaja con hacer tortillas.
Los bordados, quienes los hemos observado, podemos pensar en toda la geometría que está en ellos. Y algunas propuestas lo que han hecho es incluyamos a este contexto de los bordados en el aula y tracemos las figuras sobre una imagen de un bordado que se pueden encontrar ahí y se pueden estudiar, pues, simetrías, se puede estudiar el tipo de figuras que ahí aparecen. Sin embargo, estamos poniendo sobre esta manera de construir conocimiento que está en los bordados, estamos imponiendo la forma platónica de construir conocimiento. Es decir, el objeto matemático ya existe y solo lo voy a poner sobre el bordado. Y no hay una discusión incluso sobre por cómo no encaja, porque pues el bordado no está construido con líneas rectas y el objeto matemático sí. Entonces se necesita, en este caso sí, investigación que nos pueda dar más idea de cuál es la forma de cómo se construyó ese conocimiento para confeccionar esos bordados como están ahí. Y podemos ver que hay mucha matemática. Hay patrones, ahí están las figuras, pero construidas de una manera distinta. Entonces, ese es uno de los primeros obstáculos. El otro obstáculo es considerar que un saber no es tan importante como para integrarlo al aula. Volviendo a este mismo de las agujas y los hilos, hay matemáticas, mujeres matemáticas actuales que están estudiando topología con tejidos de ganchillo. Entonces, no he estudiado a profundidad eso, pero digamos, es posible. Es un saber que tiene valor tanto que pues estas mujeres matemáticas decidieron que ahí podían ellas mostrar algo de un conocimiento completamente abstracto. Entonces, una recomendación sería conocer a profundidad esas prácticas que están inmersas en esos saberes de las mujeres para poder hacer una integración en el aula que sea más real, más original. Y para esto la teoría socioepistemológica sí nos da herramientas que son útiles para hacer eso. Les digo, con estos profesores no lo pudimos desarrollar a profundidad porque necesitábamos más tiempo. Y como fue virtual, pues también un trabajo presencial. Okay. María Fernanda. Buenos días. Estaba viendo un poquito que se ha mencionado acerca de las diferencias de la forma en la que se trata y evalúa a las mujeres en la educación y también la credibilidad o la importancia que se le da a sus opiniones también en el ámbito investigativo o algo por el estilo. Y cómo las mujeres tampoco son como o eran consideradas capaces de generar conocimiento. Entonces, por lo mismo, creo que se ha generado esta como propia inseguridad de las mujeres, de como que alzar la voz o dar una opinión y como que incluso nosotras mismas empezamos a creernos eso de que tal vez nuestra opinión es tan válida o estamos en lo incorrecto, ¿no? ¿Considera que eso tal vez ha afectado en el impacto en la educación de las mujeres con respecto a la de los hombres de manera negativa? ¿Me repites la pregunta en sí? Solo la pregunta. ¿Cómo todo lo que ha pasado acerca de la forma en que se ha ocasionado esta inseguridad de las mujeres o la disminución en su importancia en sus opiniones, cómo ha afectado de manera negativa, cómo ha impactado en la educación de las mujeres con respecto a la de los hombres? Todo esto que mencionas, María Fernanda, sí tiene que ver con esta falta de valor que se le ha dado a las mujeres y a lo femenino. Y por eso es que nos comportamos como nos comportamos. Es la razón por la que nuestros esfuerzos en la investigación están a mostrar qué pasaría si visibilizamos a las mujeres y visibilizamos sus saberes. No solo por mostrar
lo que hacemos las mujeres, que también es importante, sino porque que el descuido de estos saberes de las mujeres y los espacios donde nos desarrollamos las mujeres han llevado a que nuestras sociedades tengan tantos problemas. Es decir, quitarle el valor a eso que tiene que ver con nosotras ha llevado a que tengamos tantos problemas. Entonces, hacernos conscientes también de eso, de la importancia de estos saberes y de estas formas de interacción que preferimos las mujeres en el aula, interacción con el conocimiento, pero también interacción con el resto de la clase, donde haya menos competencia y más interés por aprender, porque en la clase de matemáticas es lo que se ha privilegiado, la competencia, y el tener pues una respuesta final, el número correcto. Entonces sí, eso que reflexionas es lo que nos ha llevado a que esta situación esté así, pero queremos dar evidencia de si es posible cambiarlo, integrando a las mujeres y sus saberes en la dinámica del aula de matemáticas. Gracias, María Fernanda. Espero haber reflexionado un poquito contigo y si dejé más preguntas, pues igual para el resto está todo el trabajo de mis colegas sobre el tema. No vi quién tenía la mano primero. Arturo. Sí. Sí, buenos días. Bueno, como ya hemos mencionado en esta charla, me causa un poco de duda y dentro de las propuestas que se le dan para los estudiantes, sería más beneficioso el hecho de presentar aportaciones o investigaciones que fueron realizadas por profesionales femeninas o seguiría tachando erróneamente el hecho de que sea que se presenten actividades matemáticas o lamentablemente tachadas de manera feminista, tachada de manera que son actividades de mujeres. Ok, sí, entiendo bien la pregunta, Arturo. ¿Te refieres a si necesitamos mostrar más producciones desde la ciencia legitimada? Sí, porque como mencionamos en algunas propuestas, se presentan actividades que lamentablemente son tachadas, son realizadas por mujeres, que no necesariamente, obviamente. Entonces, a lo que quería llegar es mejor presentarlos de esa manera o utilizando investigaciones matemáticas hechas por mujeres. Ok. Al presentarlo de esta manera, queremos mostrar que las mujeres siempre hemos estado presentes en la construcción de conocimiento científico, en todas las áreas del conocimiento. Pero no teníamos permiso para ingresar a las universidades o a las sociedades científicas. Por lo tanto, todo esto que ya hacíamos, que pues sí era ciencia, y tal vez podríamos hacer un análisis de todo lo que ya existía y comprobar que era ciencia, pues fue considerado de menor valor y lo que era considerado ciencia solamente era, pues, en su tiempo, la producida por hombres dentro de las universidades y las sociedades científicas. Entonces, si siguiéramos privilegiando lo que solamente se trabaja dentro de las sociedades científicas, seguiríamos excluyendo a las mujeres en general, porque no todas nos dedicamos a la ciencia, y a lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino. Entonces, por eso tenemos esta propuesta de darle el valor a estos saberes y rescatar de estos saberes, en nuestro caso, porque nos interesa matemáticas, el uso de conocimiento matemático que hay en ellos, que cuando
pasa a la ciencia legitimada, pues ya tiene una validez distinta y tiene una fundamentación mucho más amplia, pero como profesionales de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pues podríamos hacer una muy buena problematización dentro de esos saberes y tener diseños, pues, que destaquen lo matemático de manera correcta y que sea útil para la enseñanza. Entonces, eso queremos, visibilizar a las mujeres y sus saberes para ir quitando estos estereotipos. No sé. No sé si le respondí a Arturo. Ay, perdón. Sí, gracias. Ok. Finalizamos con la pregunta de Hendrik. Hendrik, por favor. Sí, buenos días. Mi pregunta va acerca de, ya has hablado sobre las condiciones, los contextos en que se ha desarrollado la participación de las mujeres, y en experiencia personal yo considero que tal vez el nivel de autoexigencia de las mujeres en la comunidad matemática es mayor. O sea, el nivel de autoexigencia muchas veces es muy notorio en las mujeres. Entonces mi pregunta es, ¿este nivel de autoexigencia tiene un impacto positivo o negativo en la comunidad matemática? Porque uno podría pensar que impacto positivo en el aspecto de tal vez los hombres tienen que dar un poco más para que se pueda igualar este aspecto de que muchas veces las mujeres están muy involucradas o siempre tienen que estar dando más para ser reconocidas. Sin embargo, también esto puede implicar problemas de autoconfianza, autovalidación, problemas tal vez de salud, de autoestima. Entonces va hacia ese aspecto, que es este nivel de autoexigencia que tiene para ser reconocidas, tiene un impacto positivo o negativo, al menos actualmente. Gracias por tu reflexión, Hendrik, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué hemos observado hasta ahora? Según los datos, esa autoexigencia de las mujeres por mostrar que somos capaces, porque pues no nos habían dejado mostrarlo y se nos exige más, es más, ha llevado a que los datos estén como están ahora, que haya más mujeres que terminan una licenciatura y podemos, hace varios años que la NUYES está mostrando esta tendencia, y que también haya más mujeres que se titulan en todos los niveles, en licenciatura, en maestría y en doctorado. Entonces, en ese sentido, pues puede ser positivo. Nos hemos exigido tanto que pues logramos terminar nuestras metas. Es negativo en el sentido que nos causa problemas a la salud, esta autoexigencia, pero está mostrado que es una autoexigencia que no solo no está causando solo problemas a las mujeres, sino también a los hombres. Más aún, dado que las mujeres sí podemos mostrar el cómo nos sentimos, o sea, que nos sentimos frustradas, cansadas, podemos decir que no podemos y pedir ayuda, tenemos más posibilidades de resolver estos problemas psicológicos que nos esté causando la autoexigencia, cosa que no sucede con los hombres. Y este dato no es de matemáticas, sino de la población en general. Los hombres tienden a suicidarse más que las mujeres, por cuestiones que tienen que ver con el estrés, por la autoexigencia. Entonces, en matemáticas, la verdad, no sé si alguien ya lo ha estudiado, pero pues en general eso pasa y creo que tiene que ver con la dinámica que hay en las carreras que tienen que ver con matemáticas. Entonces, sí es específico de nuestra área. Muy bien, muchas gracias por esta reflexión. Me voy a permitir compartir la constancia.
A ver si logran verla. Y bueno, el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a María de Guadalupe Simón Ramos por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con Socioepistemología y Saberes de Mujeres en el Aula de Matemáticas, llevado a cabo el 10 de abril de 2024 por medio de la plataforma Microsoft Teams. Firma la secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, la maestra Marta Jarero, y la coordinadora del webinar, Viviana Guadalupe Ascorra Novel. Pues unos aplausos virtuales. Ay, mira, ahí están. Voy a dejar de compartir para poder. Gracias, doctora Isabel. Hola. Bueno, acá está mi grupo. Eso para veo. que los vean. Las cámaras no están, pero acá están. Y les pues quien invitamos pueda prender su cámara adelante para que pues los conozcan. Ellos son de Hidalgo. Hidalgo, ¿verdad? No estoy diciendo. Hidalgo. Okay. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Del Estado de Hidalgo. Y acá tenemos una licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Algunos son egresados de esa licenciatura. No tenemos en la enseñanza de las matemáticas, nos gustaría, pero pues personas que tienen mucho tiempo en la matemática educativa, como el doctor Carlos Rondero y la doctora Gabriela Buendía, nos dejaron esta maestría en didáctica de las matemáticas. Excelente. Pues muchas felicidades y muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante y sobre todo se agradece mucho la participación que pues permite generar estos lazos, ¿no? Y estos lazos que posiblemente puedan como visibilizarse en proyectos futuros. Muchísimas gracias y que estén bien todos, nos despedimos. Gracias, Lupita, un gusto. Hasta luego, Estela. Bye. Bye.